aprovechar Exacto, que sí, hay elecciones. sí, claro. Bueno, una vez le doy las gracias a Verónica Castellani, que está ahorita en sintonía con nosotros, creo que desde México, y a mi hijo Juan Andrés por haber aceptado la invitación a este regreso a Solarium, a hacer un programa sobre un tema muy particular relacionado con lo que él sabe hacer muy bien, que es la música, que fue publicado en una revista muy conocida acá en mi ciudad, en Venezuela, en Maracaibo, y en forma hace ya unas cuantas semanas. El tema se llama Notas de Cambio, y la verdad es que varias personas me escribieron que son lectores de esa revista y en forma, y les llamó la atención el artículo. Entonces, esas personas que me escribieron, que debieran estar ahorita aquí en pantalla, pero no lo están, quizás por la hora, eh, yo les dije que lo iba a complacer. Y bueno, iba a ser ayer, pero me disculpan, ayer hubo una situación sobrevenida y no lo pude realizar, pues por mis razones mías. Y Juan Andrés no tuvo más remedio que cambiarlo para hoy. Entonces, bueno, vamos a darle inicio al programa que se llama Notas de Cambio. Entonces, bienvenido, hijo, y adelante. Es todo tuyo. Bueno, muchas gracias una vez más por la invitación y gracias a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, gracias por esos comentarios. No, no tenía conocimiento de que había resultado un buen impacto en los lectores de la revista. Sé de personas que lo han leído, pero de los mismos lectores del público de la revista es bueno saber que ha sido de su agrado. Bueno, sí, como ya mi padre adelantó previamente, esto es un artículo que se me solicitó escribir en el mes de enero de este año y se me solicitó un artículo relacionado con la música, que es mi campo, que es mi profesión, y en este caso abordando una temática relacionada con los sucesos sociales de los últimos años y se me ocurrió hacer un texto en donde se expresara un poco sobre el desarrollo de la música en relación a los sucesos de la época contemporánea, ya que siempre ha guardado una relación. Como bien sabemos, la música es un medio de expresión que ha estado presente en la humanidad desde sus inicios, desde la civilización, y es una manifestación artística que surge desde el instinto de la comunión con los sonidos. Luego ya la música surge a partir de esa alquimia o de la unión estética de diversos elementos, como el ritmo, la melodía, que se puede hacer desde un instrumento sofisticado como una guitarra, un violín, un piano, una flauta, hasta el cuerno de algún mamífero, como era en la antigüedad. De hecho, en los primeros cimientos musicales, donde la música se empezó a refinar para llegar al producto que conocemos hoy en día, en periodos artísticos previos al Renacimiento, como el Ars Nova, el Ars Antiqua, donde la música tenía un predominio vocal, es decir, el instrumento musical estaba supeditado mucho a la parte vocal y a los coros. El instrumento físico que existía era siempre relacionado con instrumentos de viento hechos con cuernos, con materiales orgánicos, biológicos. Entonces, lo que quiero decir es que la música siempre se ha podido expresar de alguna manera, siempre ha estado presente en el ser humano y se ha expresado de una manera muy autóctona. Por esto mismo, por la misma razón de que la música es el producto de una expresión, es normal
que guarde entonces sintonía con los hechos que han sido parte de el desarrollo histórico de las civilizaciones y de las sociedades. Vemos que desde la antigüedad, así como ha estado presente, ha guardado un vínculo con los sucesos que van ocurriendo. Por ejemplo, vemos que en el periodo del Renacimiento y del periodo barroco había un predominio grande de devoción hacia la iglesia. Entonces la música ha estado ahí presente para hacer devoción a Dios con carácter divino, tanto en sus letras como en la música. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy tangible para todos, el gran compositor Johann Sebastian Bach hizo su reputación Ajá. en encargos de la iglesia católica. Y Sí. eso hizo que se crearan obras que hoy en día son parte de la manifestación religiosa en una época del año, por ejemplo, la Semana Santa. La obra de Johann Sebastian Bach titulada La Pasión según San Mateo es una obra muy escuchada en Semana Santa, ya que retrata el contexto. Y también, por ejemplo, más adelante en el clasicismo, también se vio una manifestación humana vinculada con el sentir del pueblo, pero ya más relacionado con el entretenimiento y las pretensiones sociales, como dentro de la aristocracia, hacer encargos, así como con Bach y con el periodo barroco se hacían encargos para la iglesia. En este caso, ya con el predominio y la estructuración de las clases, se hizo popular que los músicos trabajasen para los reyes, para encargos para fiestas, y de aquí se originaron obras también con un carácter estético, y más adelante en el romanticismo, por ejemplo, con Beethoven, ya las obras seguían teniendo esta particularidad, pero con una carga más emotiva. Por ejemplo, aquí se originó el hecho de tener nombres propios de las obras. Muchas veces hemos escuchado, cuando vemos algún concierto, algún programa de mano, un recital, o en algún video de internet, ver una obra tocada por una orquesta, y esa orquesta está tocando, por ejemplo, Sinfonía número 5 o la Suite BWV 1006 o la sonata Opus 15 en Do mayor. Ese tipo de nombres eran habituales del clasicismo y el barroco, y eran nombres de obras genéricas. Ya en el romanticismo, que se impregna la parte emotiva del ser humano, es donde se originan nombres particulares, como dije anteriormente, como para Elisa, de Beethoven, en el argot español también, con compositores como Francisco Tárrega, El Capricho Árabe, Recuerdos de la Alhambra, que es una obra también muy famosa, que de hecho ilustra lo que es el folclore español, la cultura española, con ese espacio con el que cuenta España, con la Alhambra, que es un sitio muy místico. Y es una muestra de cómo va evolucionando la música, la temática, con respecto a la evolución social. Hemos hablado de religión, hemos hablado de las clases sociales, y hemos hablado de la expresión humana desde la emotividad en estos tres periodos: barroco, clasicismo y romanticismo. Estos periodos también están muy presentes en nuestra actualidad, porque aunque ya pasaron, ya transcurrieron en el tiempo, sembraron las bases para lo que hoy en día tenemos como referencia en la manifestación artística. Adelante. Sí, cómo marcó el hecho de los cantos gregorianos necesitar tener que escribirlo para preservarlo en el tiempo, en la memoria colectiva y en la cultura, porque en esa época no existía la escritura musical. Entonces, cuando se inventó Sí, la escritura musical, porque la iglesia quería perpetuar su legado
esos cantos, dejarlos por escrito y no en la tradición oral, sino en la tradición escrita, y luego con los siglos se fue perfeccionando hasta tener el sistema que hoy tenemos de escritura. ¿Qué cambio originó esa anotación, esa escritura, esos símbolos que fueron a petición, como tú bien lo decías, de que el instrumento más conocido en un momento dado, más valorado, era la voz? Y se veían esos grandes coros de las iglesias. Y luego, bueno, aparecieron todas estas piezas que han quedado para la historia, como el caso de Bach, que tú lo nombrabas, Jesús, deseo de los hombres, y También. otras tantas más. Beethoven, bueno, ni hablar. Beethoven con la Oda a la Alegría, la sinfonía creo que es la 9, también cantó la alegría. Entonces, Sí. ¿qué nos puedes tú aportar sobre ese tema de cuando se comienza a escribir a raíz de la necesidad de guardar y recopilar o compilar la información de los cantos gregorianos? Sí, bueno, Dime. la información compuesta, el material musical compuesto en esa época se hacía de acuerdo a un sistema que fue precursor del sistema de notación musical que conocemos hoy en día, que vendría siendo el pentagrama, el famoso pentagrama con el que tenemos contacto al Eso momento es. de estudiar solfeo y la lectura musical. En aquella época aún no estaba desarrollado, no estaba confeccionado como tal, como lo conocemos hoy en día. Existía un sistema diferente, Sí, señor. similar, obviamente, porque basado en ese sistema que existía originalmente, perdón, se hizo el pentagrama por Guido d'Arezzo, músico italiano. Pero en aquella época existía el tetragrama, que funcionaba con 4 líneas, ya que, bueno, pentagrama viene de 2 palabras, ¿no? Grama de gráfico y penta de 5. Entonces, en este caso, el tetragrama tenía 4 líneas y la simbología era un poco distinta. La dinámica era muy parecida. Era el ubicar las notas con un punto en la ubicación de esas líneas. De hecho, creo que puedo dar un ejemplo por acá con un pentagrama. Por ejemplo, en esta partitura se ve las 5 líneas y unas figuras como puntos que ubican, que cumplen el Sí, rol de ilustrar las notas a leer, ¿no? El tetragrama era similar, con unos puntos, más que todo como unos pequeños recuadros, se ilustraban esas notas. Pero el sistema de notación era distinto, la manera de codificar las notas era distinto, sin embargo la dinámica, la mecánica era similar. Y eso se hizo para también conservar esos textos. Con el Papa Gregorio, es un dato curioso, porque por eso también se llaman cantos gregorianos. El canto gregoriano es el conjunto de música que se hizo en ese tiempo sí, con él, y bueno, se le adjudicó ese nombre. Eh, así musicalmente era un tipo de canto que conllevaba varias formas musicales, varios estilos. Polifonías con obras llamadas motetes, madrigales, que eran formas polifónicas, obras que tenían muchas notas sonando de manera simultánea por seres humanos, por voces humanas. Otra curiosidad es que por la época, y aquí entra también los cambios que han ocurrido a lo largo de la historia. Por eso todo este tema, todo el artículo consiste en el cambio. Por eso se llama sonidos de cambio, porque son los sonidos que han estado presentes en el tiempo, vinculados con el cambio de la sociedad. Y la manera en cómo la sociedad también, con esos cambios, ha usado los sonidos, en este caso la música. En aquella época, por la situación social de aquel momento, estamos hablando de antes de los años 1400, las mujeres estaban muy cercenadas en el desempeño social. Entonces, por ejemplo, en la música, solo los hombres tenían derecho de poder participar en las actividades musicales.
Entonces, en estos coros, en estas corales que existían, solo los hombres podían cantar. Ahora entra un fenómeno musical que había que cubrir, y era el de las voces agudas. En la música, desde que se empezó a crear, a confeccionar como la conocemos hoy en día, siempre la música se ha delimitado en 4 tipos de voces. Una voz muy grave, una voz, dos voces intermedias y una voz aguda, que para que lo puedan imaginar mejor, la voz aguda es la que generalmente está en manos de las mujeres, las voces graves están en el registro del hombre y las voces intermedias oscilan entre la voz del hombre y de la mujer de acuerdo a, a, su, a su biología. Pero se podrán ahora preguntar cómo se haría en aquel momento para emular o para lograr, mejor dicho, cómo se haría para lograr la voz femenina, por lo tanto no se podía hacer, había que emularla. Y una manera era a los hombres, como todo esto está sujeto, como lo acabo de decir, a la biología, al hombre una manera para que lograra cumplir con esa necesidad del registro agudo de las voces agudas, era castrarlo. Entonces, al castrarlo, se hacía una intervención física, biológica, hormonal, en donde dejaban de producir la testosterona que propiciaba la voz grave y había un cambio en su voz, tornándose más aguda, y de esa manera es que lograban hacer las melodías agudas. Entonces, obviamente, luego eso cambió. Con los cambios sociales, las mujeres obviamente tuvieron presencia en las orquestas, en los coros, en el plano artístico y en otros planos también políticos, y por eso ya no ocurre eso. Pero en aquel momento esa era la solución. Y bueno, eh, en cuanto a la línea Sí, histórica de tiempo, luego del romanticismo, eh, luego de que ya en el romanticismo hemos visto la emotividad en la manifestación musical, esa emotividad inspira a que las personas puedan proyectar cosas de interés personal, como por ejemplo el orgullo patriótico, la lucha por la independencia, por los objetivos sociales a lograr, y es en donde se empieza a tomar en cuenta la música como el medio para conmensurar lo que puede ser un himno musical, una composición que defina, que represente la cultura de determinado país o de diferentes naciones. Concatenando un poco con lo que hemos sí, comentado, el himno de la... Adelante, adelante. sí. ¿Te recuerdas cuando en el libro que escribimos juntos, bueno, los dos, El poder sanador de la música y la música como terapia, hay un capítulo que se llama La música y la identidad? Y es precisamente el uso de la música como una manifestación de identidad propia, no solamente de países y naciones y grupos sociales, sino también de corporaciones, de artes, de propaganda comercial. Si alguien, por ejemplo, es seguidor del deporte y sobre todo del fútbol, es considerado el deporte universal, el famoso himno, por ejemplo, de la Champions, que es un himno que cada Claro. persona que sigue ese deporte, a lo que le escucha, sin verlo, a lo que escucha, sabe que se refieren a la Champions. Y los países usaban los himnos nacionales para exacerbar y para subir el ánimo de la gente por su país, el apego y su corazón, su sentimiento por el país que representaba ese himno en el momento de cantarlo, de recitarlo. Y todavía eso se mantiene hoy en día. Entonces, bueno, quería aportar esa parte que está tocando. Adelante. Sí, claro, claro, perfecto. Y como lo comenté ahorita, concatenándolo con lo que dijiste anteriormente, ahora se puede relacionar con esto mismo.
el himno de la Unión Europea, dentro de la música que Ajá. se emite al momento de la Unión Europea reunirse, dentro de la música que se utiliza está la obra que nombraste, el himno de la alegría o la oda a la alegría de Beethoven. Esto hace que también nos podamos dar Sí. cuenta, e incluso con el himno que nombraste de la competición deportiva de la UEFA Champions League, que es también de Europa, nos damos cuenta que Ajá. el género musical utilizado en ambas instancias, una en una instancia política como la Unión Europea y otra como la UEFA Champions League, que es un torneo, que es la Liga de Campeones de Europa, que es un torneo deportivo, futbolístico, ambos usan un estilo de música similar, una música orquestal basado en la estética clásica. Entonces, aquí también nos damos cuenta de la atemporalidad de la música desde el punto de vista estilístico, y que es moldeable a las pretensiones o intenciones del ser humano de acuerdo a sus fines. Por eso, la música está a merced de la expresión humana. En el caso de los himnos, es curioso porque basta con que logre comprender el sentimiento que se siente por la nación, por ese arraigo, que justamente el mismo arraigo que motiva a componer es el que se trata de emanar, como tú lo dijiste, para que las personas lo puedan sentir con el himno hecho como vehículo, como medio para lograr ese impacto. Y se ve en los diferentes tipos de himnos que hay, porque los himnos que hemos mencionado poseen una letra. La letra ayuda a potenciar ese mensaje porque automáticamente lleva un mensaje explícito, expresado en palabras, que ayuda a definir esa sensación que se tiene. Pero hay himnos que Correcto. carecen de letra. Por ejemplo, el himno siempre muy citado en este tipo de temas, el del Reino de España, que ha carecido de letra y en reiteradas ocasiones se le ha querido añadir letra, pero la tradición ha sido esa y se ha conservado así. Eh, y pueden provenir de muchas fuentes. El himno, por ejemplo, de Estados Unidos, el himno musical de Estados Unidos, es un himno que está basado en un poema. Es un poema de un peregrino, de un soldado que estaba en un bote. Eh, y esa es la letra, que realza su cariño, su orgullo sobre su nación, de acuerdo a su percepción. Y en el caso de otros países como el de Alemania, que habla también sobre las virtudes de su país y el llamado a una comunión colectiva, de que juntos pueden contribuir a un progreso, y de hecho en la letra como tal eh, afirman o destacan a su nación Alemania como que es lo máximo, que es la prioridad. De hecho, de ahí viene un verso, eh, ¿cómo se diría?, polémico o controversial, de acuerdo a los sucesos históricos de Deutschland, Deutschland über allen, Alemania, Alemania por encima de todo. Entonces, siempre es una expresión. El himno de Rusia también posee esto, este orgullo patriótico expresado en la comunidad. Otros que lo hacen como una ofrenda de el realzar las características y las virtudes, como puede ser el himno de Estados Unidos. Y en Latinoamérica, si analizamos los himnos en cuanto a su contenido lírico, nos damos cuenta que estuvieron inspirados en la historia, como todos los anteriores, y en este caso inspirados en la guerra y la dinámica de independencia contra un yugo, porque vemos que la temática siempre es constante de la rebelión de un colectivo contra otro, y aupando a
a ese ímpetu de poder lograr la libertad. Entonces, todo esto pudimos verlo, haciendo relación con la línea de tiempo que veníamos desarrollando, todo esto pudimos verlo a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. Esto también se vio potenciado con un movimiento musical que empezó a establecerse por la misma inercia, por la misma consecuencia de los hechos, empezó a generarse en las naciones, al menos de Occidente, el movimiento de nacionalismo, en donde se empezaron a fomentar ya las bases musicales de los géneros propios de cada latitud, empezando a crear el folclore y los géneros tradicionales. Por ejemplo, en nuestro caso más cercano, el de Venezuela, la música que se empezó a crear a principios del siglo XX, a principios de los años 1900, vino por influencia de España, del fandango español y de la zarzuela, de las diferentes manifestaciones artísticas que estaban llegando al país por la misma época de tendencia, esos géneros que se crearon a partir de esas influencias, como el vals, el joropo, terminaron siendo la piedra angular del resto de los géneros tradicionales musicales de Venezuela, y vinieron por parte de una influencia, pero a la vez de la época. La época entre inicio del siglo XX y final del siglo XIX fue determinante para todos los países de la zona occidental del planeta para generar estos movimientos. En el caso del siglo XX en concreto, ya adentrándonos en mitad del siglo XX, ya con todo esto creado como base, sirvió también para que las personas empezaran a crear derivados, géneros derivados. En el caso, por ejemplo, otra vez de Estados Unidos, de la comunidad anglosajona, en el caso de Estados Unidos hubo un movimiento que fue derivado de la esclavitud, como lo fue el blues. El blues también fue un movimiento musical que tuvo predominio de la parte vocal. De hecho, era una música de protesta. Y aquí empezamos a ver los primeros vestigios de esa necesidad de expresarse del ser humano, así como ya lo vimos con la parte religiosa en cuanto a la devoción, en cuanto a los sentimientos y en cuanto a su orgullo patriótico, también lo empezamos a ver con la protesta en cuanto al descontento. Y en el caso del blues era hecho por descendientes eh, afroamericanos que estaban en Estados Unidos en campos de trabajo, y era su medio de catarsis en vista bueno, de las condiciones en las que vivían. Y producto de eso se crearon otros géneros como el jazz, ya desde una óptica más estilizada y ya con mayor trasfondo musical, más allá del social, y ya más adelante, en la época contemporánea, en los 60, 70, 80, se empezó a crear lo que es mejor dicho, 70 y 80. También en Estados Unidos se empezó a crear lo que es el rap, que es también un género musical que está basado en la voz, haciendo rimas, siempre con un contenido eh, de despertar social. En el caso de los demás países, también empezaron a desarrollar géneros como el pop, el rock. Por ejemplo, en la parte de Argentina, me acuerdo que en la década de los 70, con el fenómeno político de la dictadura militar que hubo, empezaron a surgir muchos músicos que tenían un tono de protesta en sus composiciones, como Charly García, Spinetta, y que fueron censurados en su Fito momento Páez. por la autoridad. Fito Páez también, Sí. toda esa generación estuvo censurado porque la música era una cosa, pero tenía un componente de inconformidad con respecto a la autoridad. Entonces, en vista de eso,
podemos ver también el siguiente punto, la protesta. Y en el caso de las causas sociales, las causas para ayuda, también se vio en esta época, entre los 60 y 70. Ahí tenemos, por ejemplo, dos hechos muy emblemáticos en donde podemos dar detalles ahora. Pero antes de eso está, como lo dije, entre los 60 y 70, el movimiento, el famoso movimiento hippie, que estuvo vinculado también con la música. Una cuestión que fue más allá de la música, fue con la estética, con la forma de vestir, de incluso, bueno, algunas costumbres que son cuestionadas, pero que formaban parte de ese movimiento de escape, todo basado en una autoridad. Y en el caso de la música hubo eventos, como por ejemplo el gran evento de Woodstock, en donde acudieron personas que eran simpatizantes de ese movimiento, y la música que se vinculaba con este movimiento era el rock, básicamente producido en esa época, el rock de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, eh, de Cream, The Who. Era música que era muy habitual en aquella época por los jóvenes que se sentían Sí. comprendidos con ese movimiento. Ya luego, en Sí, la década de los 80, disculpa. estos eh, músicos, hay, dime, sí, hay una famosa pieza que inmortalizó John Lennon con darle una claro, oportunidad a la paz, referida sí, a la protesta en la guerra de Corea del Norte y de sí, Vietnam. Y entonces John Lennon hizo repetitiva esa pieza, y hay otra pieza muy famosa que le dio el premio Nobel por primera vez, bueno, y ha sido la única vez que un músico de rock como Bob Dylan, que es el seudónimo artístico, su nombre original de pila no lo recuerdo bien, es de origen alemán, creó la pieza Flotando en el aire, también basada en el tema de la guerra, porque era el tema que estaba en ese momento, una vez desplazada la Segunda Guerra Mundial, estaba actualizando esos aires de guerra que habían desaparecido, estaban actualizando esos aires de guerra no solamente en la zona asiática donde se estaba dando la guerra, sino también en esta zona de América, porque todos estos movimientos norteamericanos o estadounidenses se extrapolaron para otras zonas del continente, para Sudamérica también. Entonces, una especie de movimiento en donde se incluyeron varios artistas que aprovecharon el género del rock, porque era el género musical predominante en ese momento a nivel de las masas, sobre todo a nivel de la masa juvenil. Y todavía, todavía cuando hay un problema de guerra, comienza a sonar esas dos piezas, Flotando en el viento y Darle una oportunidad a la paz, de John Lennon, acompañado de Yoko Ono y la banda plástica de la ONU. Bueno, adelante. Tío. claro, y con eso que tú acabas de comentar, se refrenda el fenómeno del ser humano de hacer himnos, porque son canciones que se vuelven himnos. Un himno, conceptualmente hablando, es una música que se crea para ilustrar un sentimiento como representación de un suceso o de una comunidad, de un colectivo o de algún interés. Y con esas canciones, aunque hayan sido creadas como parte de alguna producción discográfica, o simplemente de alguna producción musical particular del artista, de acuerdo a su trascendencia y su impacto, se adjudican el título de himno, porque representan esa causa. Estos Sí, artistas que... No, dime, dime.
Sí, que esos se han convertido en himnos de la libertad, en himnos Claro, de la libertad. Como claro. piensa que en Sudamérica, hace apenas una década aproximadamente, en algunos países, y en el caso de Venezuela, surgió una pieza musical de un argentino que se convirtió en un himno, en un canto permanente en todas las marchas de protesta que se hicieron en los años 2014, 2015, y de vez en cuando, cada vez que hay una protesta, esa pieza surge. Entonces se van extrapolando, como te dije, a sociedades, otros países, otro idioma, y los autores entonces pasan o pasaron de ese romanticismo exacerbado que había en la época de los 40, los 50, incluso comenzando los 60, en las notas musicales de esos mismos géneros, porque el rock en sus temas, cuando comenzó, tenía muchas notas, mucha composición de letra que eran basadas en la pareja, en la novia, en la amiga, en la escuela, en el colegio, pero una vez que sucede lo de la guerra de Vietnam y sucede una serie de acontecimientos políticos en muchos países, ese tema romanticista del rock pasa a otro tema, al tema protesta, al tema libertario, buscando las reivindicaciones sociales, igual como ocurrió, como bien tú lo decías, con el jazz, cuando pasó del jazz clásico de New Orleans, ¿verdad? Que es lo que llaman la gente el famoso jazz que inmortalizó el trompetista de color negro, Louis Armstrong, y otros más, como Benny Goodman, Duke Ellington y todas esas personas, comenzó un jazz fusionado con el rock. Entonces ahora era la fusión de varios géneros, jazz rock, jazz pop. Entonces utilizaban como base compositiva, tú sabes muy bien de eso, o más que yo, la base rítmica compositiva del jazz y algunos recursos de estos géneros, como el pop, el rock, y paré de contar. Sí, adelante. Bueno, Sí, adelante. y fíjate que eso que comentas se puede tomar como ejemplo, esa evolución conceptual de intenciones en cuanto a la letra, se puede ver como ejemplo muy familiarizado en la comunidad mundial por medio de una banda, justamente por eso lo digo, que conocemos todos, ¿no? Los que amamos la música y los que no están tan cercanos a la música, pero por el gran impacto conocen la historia y han oído la agrupación. The Beatles tiene una discografía interesante en cuanto a esto, quizás interesante, pero también curiosa, porque como tú lo dijiste, si nos ponemos a leer y analizar las letras de las temáticas de sus primeros éxitos, como I Wanna Hold Your Hands, Love Me Do, She Loves You, son canciones de amor, que hablan de pareja, de relaciones de noviazgo incluso, ni siquiera relaciones maduras o consolidadas, sino relaciones amorosas en lo que se podría llamar una etapa inicial como el noviazgo, incluso juvenil, con dinámica juvenil. Juvenil, sí. Por ejemplo, I Ajá. Wanna Hold Your Hands, la traducción es quiero tomar tu mano o tus manos, quiero sostener tus manos. Un hábito que hacen Sí. generalmente los novios en el noviazgo. Y pasaron de eso a unas temáticas más profundas, como en el disco de Saint Pepper, en donde hay temas como Eleanor Rigby, The Fool on the Hill, que son temas que hablan ya sobre la introspección personal, sobre cómo un individuo es visto por el colectivo y lo que él percibe del colectivo y lo que siente. En Fool on the Hill habla sobre un ermitaño que está sobre el monte de una colina y todos lo ven como una persona rara. Y él los ve a los demás como los raros.
The Fool on the Hill, la traducción es el tonto de la colina. O el tonto en la colina. Ajá. Y la otra que nombré hace un rato, Eleanor Rigby, una letra que la intención inicial quizás no estuvo tan ligada a esa óptica de observación, pero al fin y al cabo está impresa. Fue una letra escrita por Paul McCartney en donde se habla sobre las intenciones de la óptica de una persona que es muy personal. Habla sobre, Eleanor Rigby es el nombre de una señora, y la canción habla sobre una señora que estaba sola, que vivía sola, y que vivía cerca de una iglesia católica, y cuando veía las bodas de las parejas, se acercaba a recoger el arroz que les tiraban a las parejas. Y habla entonces del sacerdote de la iglesia. O sea, la señora recogía el arroz como en añoranza de vivir ese momento, pensando que en algún momento lo podía vivir, y el sacerdote de la iglesia habla en un verso de la canción también sobre, en el segundo verso, habla sobre el protocolo del sacerdote preparando su misa, su homilía, que nadie iba a escuchar. O sea, eran unas letras un poco fuertes, pero que mi punto es que la temática de los Beatles se volvió un poco más reflexiva, tratando de retratar realidades que, aunque fuesen agradables o desagradables, polémicas o controversiales, existían y probablemente sigan existiendo. Y el final de la discografía, con el mítico disco Let It Be, lanzado en 1970, creo, ahora no estoy seguro, pero creo que fue lanzado justamente un año después del Festival de Woodstock, porque creo que el Festival de Woodstock, el emblemático festival, fue en el 69. No estoy seguro, pero creo que fue la fecha. Ese disco del 70, Let It Be, hace una oda, de hecho, hasta tú mismo me lo comentaste. Es un disco que estaba enmarcado en el movimiento hippie, en darle la comprensión al sentir humano de acuerdo a los intereses y las diferencias que podía tener con alguna con algún tradicionalismo. Por ejemplo, Let It Be significa déjalo ser. Y la letra habla sobre dejar ser al joven con sus inquietudes y no, y no cuestionarlo de acuerdo a algún dogma o alguna forma de actuar antigua. Entonces, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí vemos la evolución, como tú dijiste, y todo en marco de el cambio social que había alrededor, producto de la guerra, producto de las opresiones políticas, se vio. Sí, y también, además de esa parte política internacional de guerra, también se originó en ese movimiento que llaman hippie, o que se llamó hippie, que otros lo llaman artísticamente la psicodelia. También habían otras bandas y otros artistas muy reconocidos. Y voy a citar uno que esa pieza musical quedó como un ícono del adolescente rebelde que desea irse de su casa y empezar su vida particular. Y es la famosa pieza de Cat Stevens, Father and Son, padre e hijo. Sí, exacto. Sí, padre e hijo. Y hay varias canciones, varias piezas, como el caso, por ejemplo, del grupo Mermelada, en español, ¿no? Reflexiones de mi vida, Reflection of my Life. Sí. Y así varias piezas que fueron dándole un giro sustancial a la cultura musical. Tanto que en ese momento todos los países del mundo, incluyendo Asia y África, comenzaron a ser invadidos por este género musical anglosajón y norteamericano del rock. Ya no solamente era Europa y América, sino también Asia y también África.
Y por supuesto Australia como colonia inglesa también era famosa. De allí surgieron el famoso grupo todavía recordado de los hermanos Giggs, de Bee Gees. Los Bee Exacto. Gees, Andy Giggs, Randy Giggs y no me acuerdo cuál era el otro, eran 3 o 4. Solamente ya creo Cuatro que originalmente. quedan, Sí, creo que solo queda casualmente vivo el mayor, sí, Randy, el de el barba, vocalista Andy principal, sí. Giggs, el vocalista principal, que por cierto, él originó una nota, haciendo alusión al tema de hoy, una nota de cambio, cuando él comenzó a interpretar el género de la música disco, que fue un género de los 80, posterior a ese género de 60 y 70, en el famoso disco de la película Fiebre del Sábado por la Noche, protagonizada por John Travolta, él comenzó a utilizar el uso, yo diría hasta abusivo, porque en todas las piezas lo usó, del falsete, y la gente se sorprendió porque Sí, no estaba acostumbrado a escuchar en la voz de un hombre una tonalidad aguda de soprano. Y entonces uno decía, bueno, y esa voz de mezzosoprano y esa tonalidad de soprano, ¿cómo las logra? Y era increíble cómo Giggs, el mayor, logró esos tonos. Y se puso de moda y después habían varios artistas imitándolo. Y bueno, y para nombrar una actual que todavía está activa, que es latinoamericana, colombiana, Shakira. Shakira en sus inicios comenzó a utilizar ese recurso fonético en el canto, el falsete, e incluso fue demandada como un comentario anecdótico por la canadiense, ahorita no recuerdo, se me olvidó el nombre, una canadiense que todavía también está activa, casada con un norteamericano, que ella la demandó porque decía que le estaba copiando, que puso de moda el la estilo. pieza también de protesta social, Thank You. No sé si Alanis recuerdas el Morissette. nombre. Bueno, Alanis Morissette. ¿ah? Alanis Morissette. Alanis Morissette. Alanis Morissette le introdujo una demanda en sus inicios a Shakira porque decía que la estaba imitando, que estaba imitando sus tonalidades y la voz y todo. Eso se quedó así, gracias a Dios no trascendió. Y ambas han sido una excelente artista, una en el medio anglosajón y otra en el medio latinoamericano y anglosajón, porque también se introdujo en el mercado estadounidense específicamente, que es donde ha tenido éxito sus piezas musicales en inglés, porque en el resto de Latinoamérica sus grandes éxitos en español no lo ha logrado superar. Bueno, sigue adelante, todavía tenemos tiempo. Sí. Sí, bueno, y para hacer un pequeño complemento con eso, sí, musicalmente el caso de Shakira generó un cambio en el espectro musical porque era un sonido que era aparentemente innovador, pero es verdad que la raíz musical de la técnica vocal de Shakira viene dentro de lo más cercano de estilos de canto provenientes de los noventas con el movimiento folk de folk rock de Estados Unidos, como por ejemplo al que pertenece Alanis Morissette. Y hay muchísimas voces que Ajá. en la década de los 90 aplicaban esos recursos que tú dices del falsete femenino. Por ejemplo, la cantante de The Cranberries, la banda que tú mismo me mostraste, la vocalista Dolores, Sí, que falleció hace poco, tenía este estilo también. Y sí, es un estilo que sí, viene correcto. también de mucho más atrás, porque en el caso de Shakira también, ella por su ascendencia árabe, por parte de su padre, creo que es de Líbano, ella incorporó en sus primeros discos sonidos de música árabe y su voz, aparte de utilizar este recurso, estaba encasillada con los recursos vocales de melisma, que son estas
notas vibratorias u oscilantes, que eran típicas también del flamenco, y el flamenco viene de España, que estuvo influenciado por la música de los árabes de los moros, entonces vemos la conexión de todo. Pero sí, Sí, es algo que suele ocurrir, pero sin también está, embargo, bueno, sí, sí es un aporte innovador. Y en el caso de lo de los Bee Gees, con respecto al falsete masculino, es curioso porque sí, de hecho, en mi experiencia personal, la primera vez que yo escuché una canción de ellos, que fue la de Staying Alive, esa canción, cuando yo la escuché por primera vez, pensaba que era cantada por mujeres afrodescendientes, porque es también la tesitura habitual en mujeres de esas características. Y cuando me enteré que eran hombres, me sorprendí. No solo que era un hombre entre mujeres, es que todos eran hombres, todas las voces agudas que se percibían ahí eran por parte de hombres. Y él era el que lo hacía mayormente. Los hermanos cantaban de una manera más tradicional, pero él sí hizo esa innovación conceptual. sí, parecía la tesitura de los Las grupos divas sí, vocales de los de 70 sí, la raza de color, como el sí, caso de las Supremas, ¿verdad? sí. Y el caso también de este grupo que puso de moda la pieza que colocaron cuando llegaron a la luna, que dejaron eh, la grabación. Ahorita no recuerdo el nombre. Un grupo también de color que habían hombres y mujeres. Acuario, la canción, el tema Acuario. Bueno, Ujú. allí también se utiliza ese recurso, ese grupo también utilizaba ese recurso del falsete, pero claro, ahí habían voces femeninas, pero el caso emblemático fueron los Bee Gees, o sea, es algo increíble lo que lograron. Y todavía hay algunas bandas que luego trataron de imitar, pero no lo lograron con mucho éxito. Yo creo que la que más se acercó fue Cranberry, pero a través de su solista, que era esta que tú nombraste, que Dolores Umbridge, sí, lamentablemente se suicidó. Se suicidó. sí, sí, Y exactamente. era una persona con mucha depresión. Sí, y hay otro grupo también muy conocido que dejó un legado, bueno, que tiene varios récords, que es The Carpenters, los carpinteros. The Sí, Carpenters, que estaba formado por hombres y mujeres, y también el grupo ABBA, sueco, que también dos mujeres y dos hombres tenían esos ritmos parecidos en la balada pop y en el rock pop a estos grupos que hemos venido hablando. Y sí, en ahorita, el escenario para ir disco, culminando, sí, sí, para ir culminando, en el escenario ¿qué disco género ABBA y musical? Bee Gees fueron quizá los más representativos. Dime. Sí, y para ir culminando, actualmente en este final de de cuarto de siglo XXI, porque estamos terminando el primer cuarto de siglo XXI, Sí, ¿qué sí. género o qué banda crees tú que representa algún cambio en la música, en la manera de interpretar, en la manera de que van a dejar o están dejando una impronta, una huella que perdurará con el pasar de los años? ¿Cuál crees tú que puede ser? Bueno, hasta ahora, del 2000 al 2025, hablando de un cambio musical, estético, eh, creo que una de las bandas que está dejando un legado importante, porque claro, cuando hablamos de legado, cuando hablamos de un cambio que perdura en el tiempo, hablamos de un legado que, que influya a las venideras generaciones. Hay una banda que Correcto. se ha mencionado en los últimos años que tiene origen en los últimos 10 años y que está tomando auge al menos en el medio rock, pop y guitarrístico, justamente porque el aporte está viniendo grandemente desde esa parte. Hay una banda que se llama Polifia, que quizás Ah, algunas personas
que nos están escuchando de las más cercanas a la década de los 90 y de los 2000 podrán conocer ahorita. Es una banda de muchachos que veinteañeros, pero que han hecho un aporte muy novedoso por la unión de varios estilos. Una propuesta ecléctica, así como ha ocurrido también a lo largo de la historia. Muchas ideas nuevas provienen de la fusión de ideas anteriores. Ellos han mezclado lo que ha sido el rock progresivo, ese rock progresivo que se originó con Pink Floyd en los 70 Ajá, y que ha evolucionado de muchas sí, maneras. señor. Ellos lo han mezclado con unos géneros que han surgido también en los últimos años, eh, muy controversiales, muy cuestionados y aceptados a la vez, que no tienen nada que ver con el género de rock, pero justamente de ahí viene el aporte, lo que es el trap. Ellos han incorporado lo que es el ritmo. Por eso es que siempre a lo largo de mi discurso he hablado de los diferentes elementos, ¿no? Y lo dije al inicio. La música tiene al fin y al cabo varios elementos. Tiene el ritmo, tiene la melodía, tiene la armonía, tiene la letra. Entonces, aquí solamente ha incorporado del trap el ritmo, la métrica la ha incorporado en algunas canciones y no de manera pura, sino como fusión. Pero el rock progresivo está, el desarrollo de los temas y cabe destacar que ya hablando de la parte mecánica, aquí viene quizás el gran aporte dentro de los letrados musicales y dentro del gremio. Mecánicamente, técnicamente, sus canciones son muy difíciles de tocar, son muy complejas, requieren mucho depuramiento técnico, mucha madurez con los instrumentos y bueno, ellos han aportado eso, una manera, muchos dicen, una manera nueva de tocar, por ejemplo, la guitarra. El guitarrista principal, Jim Henson, que es uno de los fundadores de la banda, hace muchas ideas mezclando diferentes técnicas tradicionales de la guitarra. El tocar con púa, con ¿De qué? este elemento que se conoce en la guitarra eléctrica, la uña, pajuela, púa, plumilla, como le quieran llamar, tocar con los dedos, la manera en la que combina melodía con acordes, es muy innovador. Y bueno, hablando ya de cambios y de ¿De qué, aportes, dime, de qué dime. país es Polifia? ¿De qué país es el Ellos, origen ellos son de ese grupo? son de Estados Unidos, son de Estados Unidos, son de Ah, Estados Unidos. Sí, porque el rock progresivo tuvo nacimiento en Europa, en Inglaterra. sí, Grupos como el sí, caso de Emerson Lake Palmer, que por cierto, si recuerdas bien, yo estoy seguro que sí, porque cuando claro, estaba más pequeño yo te la colocaba mucho, una fanfarria para un hombre común sí, del famoso compositor clásico Aaron Copland de Estados Unidos, sí, que la adaptaron al rock progresivo. Y el otro sí, grupo de rock progresivo, bueno, que estaba entre lo progresivo y lo sinfónico. Unos dicen que son progresivos, otros dicen por las voces que son sinfónicos, que es el famoso sí, grupo Supertramp, también de origen sí, inglés. Y hay otro que se me escapa ahorita, que fueron los cunas, pues, formadores de este género. sí. Y gracias por esa información, porque no la conocía, de ese grupo Polifia, lo voy a buscar. Seguramente las personas jóvenes, las personas Sí, de menor edad, ellos van a estar al día sí, como está ahorita sí, y la han escuchado ya ahora porque ahora hay tantas plataformas para escuchar la música que ya la música se pierde sí, de vista. Cualquier sí, bueno, persona con claro, un sí, celular está. sí, claro. Obviamente hay muchísimas bandas de muchísimos géneros que están haciendo cosas muy buenas y obviamente están dejando un aporte. Pero la que se me vino a la cabeza, la primera que se me vino a la cabeza, o sea, por ese nivel de innovación que ha, tú sabes que hay productos que suelen ser buenos y que suelen generar una popularidad, una afinidad entre la gente, una empatía, etcétera. Pero una cosa es cuando los grupos generan eso y otra cosa es cuando los grupos, además de generar eso, generan
una revolución, algo nuevo y que les puede servir a la gente para seguir evolucionando en el gremio. Y dentro de las bandas que han surgido en este primer cuarto de siglo, en estos 25 años, ella es una. Otra es una que ya es más antigua, que justamente inició, no la nombré como tal porque ella empezó a gestarse en el 98, en los últimos años de los 90, y apareció en el año 2000 con su primer disco, que siempre la he nombrado como una transgresora y una revolucionaria también, y también una banda que ha surgido de la mezcla de géneros contrastantes entre sí, pero es Linkin Park, que sigue siendo popular y que ahora ha regresado con nueva cantante, y son una banda también que vienen musicalmente de la mezcla del rock y del rap, básicamente, y de la música electrónica. Entonces, es también una banda que de lo que va de cuarto de siglo, no estoy diciendo que son las dos mejores bandas, sino que, como tú dijiste, dos bandas que han revolucionado el escenario y que han brindado algo nuevo, en base a cosas ya existentes. Y bueno, Sí, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero antes de finalizar, hablando también justo de este cambio, hemos podido hablar en estos últimos minutos como del cambio musical. En el cambio social, quisiera antes de irnos nombrar tres casos que retraté en el artículo que escribí, que tuvieron que ver con las luchas sociales. Porque hablamos de la protesta, pero de la lucha social hubo tres eventos claves en el siglo XX. Culminando la línea de tiempo, en el siglo XX, cómo la música incidió, se puede ver en tres eventos que son el evento aquí de hecho los tengo frente a mí para no olvidar algún detalle porque son muchos datos. El primero cronológicamente fue el evento que se hizo para recaudar fondos para la hambruna en África, a grosso modo, decirlo así, y fue la canción de We Are the World, que muchos conocemos es de estas cosas que trascienden las barreras ideológicas del lenguaje y de intereses musicales. We Are the World es una canción que conocemos todos principalmente por ser comandada por Michael Jackson y que fue pensada para recaudar ese dinero, en donde se juntó lo que llaman de manera moderna un Dream Team, o sea, un equipo de ensueño, porque fue con muchas estrellas. Fue la manera en la que se pensó que podía causar un impacto inigualable o nunca antes visto, y reunieron a esta lista. Aquí los tengo porque son varios. En la canción estuvo Stevie Wonder, sí. bueno, muchos lo saben, Kenny Rogers, Ray Charles, Tina Turner, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Diana Ross, Paul Simon, Steve Perry, Billy Joel, Bob Dylan, entre otros. Eran básicamente los artistas de la época, Una, ya que hablamos de los artistas de los 70 y 80, estos eran como los preponderantes en esos años. Y la canción ganó 2 premios Grammy y recaudó muchos millones de dólares y generó una referencia, así como lo acabamos de hablar con los estilos musicales. Generó una referencia porque en el año 2010 fue sí, hecha por otra organización en Latinoamérica. Luego estuvo el concierto Live Aid, que fue un así concierto es. que se hizo también en pro de la ayuda de África, en donde el concierto sirvió, además de para eso, musicalmente sirvió para perpetuar presentaciones de artistas que hasta la fecha quedaron como de las mejores de su carrera, como por ejemplo el principal representante de ese evento, la principal imagen que se les viene a muchos de ese evento, que fue un concierto básicamente televisado en compañía de la ABC y la BBC, fue la presentación de Queen. Queen hizo una presentación que quedó como una de las mejores de su carrera y una de las más icónicas del rock y de la música pop. Entre otros Sí, artistas pero, estuvieron Phil Collins, Carlos Santana, Elton John, Paul McCartney como solista, y hubo también presentaciones en conjunto, y el evento logró una audiencia de 1.900 millones de personas en 150 países, simbolizando el
40% de la población mundial. Es decir, fue un evento que logró comunicar a todo el planeta. Y el último suceso, que quizás fue de menor envergadura mundial, pero que atacó un hecho que venía desarrollándose, como tú ya lo fuiste insinuando, en décadas anteriores, que provocó muchos de esos movimientos que tú dijiste, políticos, mejor dicho, musicales derivados de la política, de las guerras, en este caso, en la situación de la Guerra Fría, derivado de la Segunda Guerra Mundial, con la instauración del muro de Berlín, en donde hubo mucha división social y por lo tanto, volvemos a lo que hablamos al inicio, el sentimiento de la necesidad de expresión y de manifestación por parte de los músicos salió a la luz, y en este caso hay temas que de hecho muchas personas no los retratan como de la causa y resulta que fueron inspirados en ese evento. El tema de, tú que nombraste hace rato a John Lennon, que aportó canciones de bastante ayuda, la canción de Imagine, el tema de Imagine, fue inspirado en el conflicto del muro de Berlín y de la Guerra Fría. Forever Young, de la banda Alphaville, también estuvo inspirada en eso, y Heroes, de David Bowie, también, la cual fue una canción que él compuso en una gira estando en Alemania, viendo el muro desde la ventana del sitio donde estaba hospedado. Pero estas canciones sirvieron... Dime. Y la pieza de Pink Floyd, El Muro. Sí, eso fue algo un poco más elaborado, que fue un álbum que Pink Floyd publicó titulado The Wall, en donde resalta la célebre canción Another Brick in the Wall, que es uno de los mayores éxitos de ellos, que de hecho en el disco está dividida en tres partes. La parte conocida es la última, la tercera, pero está dividida la canción en tres partes que están presentadas de manera alternada entre las demás canciones en el desarrollo del disco. Pero curiosamente, esa fue una obra que se inspiró en esta dinámica, pero todas estas canciones fueron creando como una conciencia que para muchos terminó por potenciar el descontento social y la incomodidad política con el tema Wind of Change, de la banda Scorpions de Alemania, casualmente. Este es un tema que yo lo hablo en el artículo, que inicia con un icónico silbido, y fue un tema que se compuso inspirado en las visitas de Scorpions a Alemania y a Rusia, en donde ellos veían el descontento y el cansancio de la gente por esta división, porque claro, como todos muy bien lo sabemos, ya esto es un tema más político, pero el muro de Berlín fue una decisión arbitraria que cercenó la libertad de muchas personas al impedirles el contacto con familiares y el hecho de elegir en dónde vivir. Básicamente las personas estaban presas dentro de su propio país, las personas que quedaron de un lado del muro se vieron beneficiadas y afectadas de alguna manera. El país se dividió en dos ideológicamente. El país, de hecho, fue distribuido a diferentes potencias que estuvieron involucradas en la Segunda Guerra Mundial y en ese tratado de la Guerra Fría, y se volvió la situación de Alemania como un país difícil de gobernar de manera óptima. Lo que propinó fue una brecha de muchos ideales entre el mismo país. Resentimiento, frustración, inconformidad, tristeza por no tener las mismas oportunidades. Entonces, la canción
se dice que por encima de, o sea, por encima de todas las propagandas políticas, que de hecho es sabido que dentro de la caída del muro de Berlín estuvieron involucradas personas influyentes en el mundo, como el Papa en aquel momento, Juan Pablo II, un sindicalista alemán, y otros políticos. Sí, Se dice que esta canción en la masa, en el colectivo, fue lo que terminó de darle la confianza a la gente para reafirmar sus convicciones y estar en desacuerdo con la situación que había. Entonces, es algo bastante sí, asombroso ver cómo la música, siendo algo tan abstracto y tan pacífico, tan inofensivo, puede generar unos cambios totalmente trascendentales, influyentes. Hay un pensamiento que me gustaría citar, que lo tengo aquí escrito en el artículo del vocalista de la banda. Él dice que había un sentimiento de esperanza y de que todo acabaría pronto, cuando cuando visitó a Rusia, en Leningrado y en Moscú en aquella época. Y eso fue lo que lo inspiró a componer la canción. Y cuando se compuso la canción, se volvió un himno de la época porque fue publicada en esa, en esos años, en 1991, después de la caída del muro de Berlín. Entonces se volvió un ícono, un himno de todo este evento, porque logró conmensurar la, la problemática y la causa que buscaba libertad. Otro tema ya un poco menor, pero que igual reflejó toda esta problemática desde el habla hispana, porque a todas estas, todo lo que hemos nombrado es del habla anglosajona. Aunque cabe destacar que Wind of Change, la canción de The Scorpions, la banda alemana, la publicaron para lograr también esta eh, difusión del mensaje con mayor efectividad. La publicaron en 3 idiomas, aunque la más popular es la de habla inglesa. La publicaron también en alemán y en ruso, perdón, en inglés, alemán, ruso y en español. Entonces, ellos también hicieron ese aporte para que la mayoría de personas pudiesen entender el mensaje. Pero, sin embargo, desde una sí, forma orgánica, desde el habla hispana, el tema libre de Nino Bravo fue también en referencia a el muro de Berlín, haciendo homenaje al primer fallecido por ser fusilado por uno de los soldados soviéticos tratando de saltarse el muro. Y también se ha convertido así en un himno que es, refleja así es. esa... Sí, Así es. Bueno, la verdad es que los programas, siempre que hacemos programas no queremos terminar porque son muy interesantes. Ya cumplimos más de una hora y por razones sí, de grabar, de guardar el video, me cuesta después con la memoria, ¿no? sí, claro, Gracias a Dios sí, no tuvimos interferencia de internet y sí, tuvimos buena conexión y espero al tenerlo subido a YouTube, todas aquellas personas interesadas saben que en el canal Solarium van a encontrar este interesante programa donde hemos hecho un recorrido desde la época antigua hasta el día de hoy, muy somero, muy ligero, porque en verdad la información y los conocimientos que tiene Juan Andrés sobre este y otros temas relacionados con la música que después vamos a tratar son muy interesantes. Gracias a Dios me siento muy orgulloso de ser su papá porque es un profesional completo, es un excelente compositor, arreglista, intérprete, docente y además escritor. Yo los invito a quienes me escriban, suministrarle esos artículos de esas revistas y alguna información sobre los links para que puedan tener o adquirir los libros que hemos publicado conjuntamente que están en Amazon y en la plataforma Lulu. Entonces, pronto va a salir música como terapia en español, que no lo tenemos en Amazon, lo vamos a tener en Lulu y los invito entonces a que me escriban a mi número
más 58-412-079-2098, para aquellas Sí. personas que deseen esta información. Y, o si no, en el caso de mi hijo, al más 506-7139-4477. Entonces, estamos a la orden. Una vez más, le doy las gracias por la compañía. Estoy seguro que este programa, por la hora y por no haberlo avisado, no tuvo tanta presencia en vivo, pero va a tener mucha presencia en los live y en las visitas. Entonces va a quedar en el canal Solarium de YouTube. Voy a tratar de subirlo hoy por la noche y mañana ya lo pueden ver. Así que gracias a ti, hijo, por esta compañía, por esta nueva oportunidad de estar compartiendo conmigo el programa que este año cumple 4 años. Y bueno, gracias a Dios por habernos permitido esta conexión de internet. Así que Sí. te cedo la palabra para despedirnos. Sí. Sí. Adelante. Bueno, sí. Sí. Claro, muchas gracias por todo, Claro, muchas gracias. una vez por tus palabras. Y agregar dos cosas, que a todas estas recordar que pueden leer el artículo en donde ha sido publicado en la revista digital Guía en Forma, pueden acceder a ella mediante las redes sociales de la revista que se llama de igual manera Guía en Forma, y despedirme y agradecer a todos los que escucharon, espero que les haya gustado, que les haya servido de ilustración, de información, y decir adiós con otra frase citada de canción Wind of Change. Previamente hice la cita de una declaración del vocalista, de acuerdo a sus sensaciones. Ahora sería una cita de la letra como tal que derivó de esas sensaciones, la canción nombrada, y es lo que suena en el estribillo o en el coro de la canción, que al español sería llévame a la magia del momento de la gloria, donde los niños del mañana soñarán los cambios que vendrán. Ahí se ve comprendido Así todo es. lo que hemos hablado. Y bueno, listo. Tiene Muchas una gracias. similitud muy grande con Ando en el viento de Bob Dylan. Bastante. Sí, Bueno, claro. gracias a todos. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces la próxima semana con otro programa más de Solario. Chao, que estén bien y que Dios los bendiga a todos. Que Dios te bendiga, hijo. Chao. Gracias igual. Saludos a todos.